Muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi CIPA es el número 1 y está conformado por Michelle Martínez, Jeris Oquendo y Mariela Robledo, quien les habla. Hoy les vamos a hablar de unos grandes autores, personas que aportaron a esta pedagogía, que hicieron un trabajo excelente para que hoy esta pedagogía fuera aún mejor. Uno de ellos es Juan Jacobo Rousseau. Fue un filósofo suizo nacido en Ginebra, Suiza, el 28 de junio en 1712 y murió en Menoville, Francia, en el año 1778, el 2 de julio a los 66 años de edad. Este filósofo vivió en París. Este era más bien un filósofo político, no un pedagogo, pero a través de su novela Emilio o de la educación promueve pensamientos filosóficos sobre la educación, siendo este uno de sus principales aportes en el campo de la pedagogía. Juan Jacobo planteó que la educación debe ser gradual. El educador debe esperar con confianza la marcha natural de la educación e intervenir lo menos posible en el proceso de la formación. La educación del niño debe comenzar desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Una de las frases que me llamó la atención de Juan Jacobo es que el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe. Lo que opina Juan Jacobo, la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender. La educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Continuamos con John Locke. Nació en Willington, Inglaterra, el 29 de agosto de 1632. Su familia era noble rural y falleció en 1704 a sus 72 años de edad. Estudió en la Universidad de Oxford, en donde se doctoró en 1658. Se especializó en medicina y también mantuvo relaciones con científicos de la época como Isaac Newton. Locke fue también diplomático, teólogo, economista, profesor de griego antiguo y de retórica, y alcanzó renombre por sus escritos filosóficos en los que sentó las bases del pensamiento político liberal. Uno de sus aportes de John en lo pedagógico, Locke no pretendió crear un sistema educativo, sino explicar los lineamientos de la educación para los hijos de la nobleza. Por consiguiente, sus ideas representan tanto un reflejo de la percepción pedagógica de su tiempo. John Locke lucha por la fundamentación del principio del libre credo religioso como derecho natural del individuo, el cual precedía y era independiente a la instauración de todo gobierno. El Estado, según Locke, tenía como fin únicamente proteger los intereses civiles de los ciudadanos y no interferir en sus creencias religiosas. John implementa dos sistemas de educación que son, primero, educación para el caballero burgueses, la cual consistió en que las altas clases sociales se les daba la mejor educación, ya que estos contaban con el conocimiento, pues tenía una buena alimentación, por lo cual ellos tenían mayores posibilidades de alcanzar un desarrollo profesional. El segundo, educación para la clase social baja. En este sistema la educación era deficiente, ya que los ciudadanos solo podían aspirar a algún oficio, ya que estos no contaban con los recursos necesarios para obtener una buena alimentación. Por lo tanto, su habilidad de comprender era más deficiente. Su filosofía de la educación consiste en buscar la verdad, aprender a razonar y reflexionar. Una de las frases que me llamó la atención fue: ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia. ¿Qué dice John Locke con respecto a la educación?
para lo que la educación del niño debe basarse en el juego, pues lo considera de enorme importancia educativa y no solo como un ejercicio físico. El juego enseña a medir las propias fuerzas, a dominarse, a actuar con provecho sobre el mundo externo. Por último, puede ser fuente de enseñanza intelectual. El propósito pedagógico de Locke era formar un individuo moral, en lo personal y responsable, en lo social. Otro rasgo innovador de su pedagogía es que, como su interés era formar un sujeto virtuoso, propuso como punto de partida una serie de consejos que refunde Locke en sus pensamientos sobre la educación. Locke siempre estuvo relacionado con el entorno educativo, quizás por ello se preocupó por la filosofía del conocimiento. Tiene por materia las ideas y la educación es lo único capaz de formarte provocando las diferentes sociales. Muchas gracias. Juan Amos Comenius nació el 28 de marzo de 1592 en República Checa y murió el 15 de noviembre de 1670 a sus 78 años de edad en Ámsterdam. Fue un hombre convencido del importante papel de la educación en el desarrollo del hombre, la obra que le dio fama por toda Europa y que es considerada como la más importante en la didáctica magna. Y su primera edición apareció en el año 1630, que se le conocía como el padre de la didáctica. Juan Amos Comenius fue el primero en hablar de la primera escuela o la escuela materna. No la consideraba una institución fuera de la familia, pero sí la primera en transmitir una serie de valores al niño. La familia también educará y aportará otras enseñanzas, pero según Comenius, será la madre la primera en hacerlo. Para él, la educación debía tener como meta enseñar a todos. Todos tenemos la posibilidad de aprender. La educabilidad está en nuestra naturaleza. Mientras más sabios, más nos acercamos a Dios. Si el alumno no lograba aprender o era indisciplinado, era por error del maestro, ya que el objetivo del maestro era engancharlo a la clase y hacer de ella un espacio agradable. La educación debía ser universal, tener orden y método y ser amena. El alumno debería ser el centro de atención. Para Comenius, enseñar se debe a una disposición de 3 cosas. Primero, tiempo. Segundo, objeto. Tercero, método. Él aportó ideas educativas basándose a 3 métodos. Primero, comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Se inclinó a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno y así a la interacción y con ello garantizar el éxito del aprendizaje. En las obras que escribió, la de mayor interés es su Didáctica Magna, uno de los primeros libros escritos sobre el tema de educar a los niños y dirigir bien la escuela. A través de sus distintas obras propuso un método didáctico. Comenius dio inicio a los textos ilustrados para niños con figuras y animales y acciones, graduados de fácil a difícil, haciendo que el alumno pudiera entender con mayor facilidad. Fue el primero que presentó una metodología de la educación basada en la unión de la pedagogía con la didáctica. Con este sistema quería dirigir la progresión moral e intelectual del alumno. Con todos esos aportes tan importantes que nos brindó Comenius, o más bien el legado que nos dejó Comenius de la educación,
ha sido de éxito en la vida de nuestros niños y estoy segura que si se continúan implementando dejarán aprendizajes significativos y perdurables. Ahora sí, hablemos sobre la didáctica magna. La palabra didáctica significa el arte de enseñar. Magna significa grandemente, grande moralmente. Comenio busca la sistematización de los procesos educativos. Cada aprendizaje debe formar parte de otro o inducirlo. El autor es el primero en tener en cuenta al alumnado y a sus necesidades. Comenio también menciona que cada alumno es diferente y que no hay que menospreciar a ninguno. En su didáctica magna aparecen 4 escuelas. 1. La escuela materna. 2. La escuela común. 3. La escuela latina o gimnasio. Y 4. La academia. La escuela es pensada por Comenio basada en una alianza escuela y familia. Sin embargo, muchos años debieron pasar para que sus ideas se vieran plasmadas en las escuelas, ya que recibían al cuerpo infantil desplazado del seno familiar, considerado incapaz de llevar delante la tarea de educar, es decir, padres que se despojaban o se desentendían de esta importante y necesaria educación. Dijo Comenio, la escuela debe ser un grato comienzo de nuestras vidas. Los niños aprenden mejor con otros niños y en manos de personas especializadas en el arte de educar, es decir, nosotros los maestros. Uno de los aportes más importantes que ha dado Comenio, propuso un programa para hacer amena y no tediosa la educación y la llamó Pansofía, que significa educación universal. Se debe enseñar todo a todos. Otra decía que a los niños se les debía enseñar gradualmente, enlazando de manera natural los conceptos elementales con los conceptos complejos. Comenio se escribió que el estudio tenía que ser completamente práctico, completamente grato, de tal manera que hiciera de la escuela una auténtica diversión, es decir, un agradable preludio en nuestras vidas. También opinaba que la escuela debía centrarse no solo en la formación de la mente, sino de la persona como un todo, lo que incluiría y lo que implementaría dejar aprendizajes significativos y perdurables en la vida del niño. También un sistema que quería dirigir la progresión moral e intelectual del alumno. Entonces recordemos, ¿cuál es la pedagogía de Comenio? Su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, es decir, la inducción, la observación, los sentidos y la razón. Partes de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo. Exigió con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria. ¿Qué significa enseñar bien para Comenio? Enseñar bien es permitir que el alumno aprenda de manera rápida, agradable y completa. Sobre la metodología, el buen maestro es aquel que soporta pacientemente la ignorancia de sus estudiantes y al mismo tiempo disiparla con eficacia. Su finalidad fue establecer un sistema de enseñanza progresivo del que todo el mundo pudiera disfrutar, tanto padres como alumno y maestro, pero que a su vez el aprendizaje quedara impregnado en el alumno. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg y murió el 12 de febrero de 1804 a sus 79 años de edad. Es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna
y de la filosofía universal. Ahora centrémonos en su filosofía y en lo que decía Kant. Según Kant, los dos artes más difíciles para la humanidad son las de gobernar a los hombres y la de educarlos. El hombre es la única criatura que requiere educación. El hombre llega a ser hombre exclusivamente por la educación, que es lo que la educación hace de él. Kant considera que la educación es un arte. La educación es construir un mundo mejor, es decir, el perfeccionamiento de la humanidad. Según Kant, existen 6 dimensiones de la educación. Una de ellas es el cuidado, y es de la que se trata fortalecer la crianza y facilitar el desarrollo de los niños. La segunda es la disciplina, que ella somete a los hombres a las leyes de la humanidad y los inicia en el acatamiento de las mismas. La disciplina es básicamente domesticación del salvajismo y precisamente por eso debe iniciarse en edad temprana. La tercera es la instrucción, que hace referencia a las habilidades que hacen falta para ejercitar bien a nuestras diversas facultades. La cuarta y quinta, la cultura y la sabiduría, que aprendan a vivir en sociedad, que desarrollen ciertos hábitos propios de una vida civilizada. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con el trato, la cortesía, la simpatía y sobre todo con los modos de comportamiento que generen estima y que permitan influir sobre la sociedad. Por último, la moralidad, que es la dimensión favorita de Kant. La moralidad es la más importante de las dimensiones de la educación, pero la menos puesta en práctica. Confiar en sí mismo y decir la verdad, ser agradecidos, aborrecer el vicio, practicar la virtud. Veamos cuánta importancia tiene aprender esto desde niños. La educación no debe ser una actividad mecánica, sino descansar en principio, es decir, que esto se convierta en una segunda naturaleza. Lo que Kant propone es que se debe buscar que el estudiante actúe bien de acuerdo a sus propios aprendizajes y no por costumbre. La educación es, por encima de todo, formación de la conciencia. Kant piensa que la buena educación comprende la disciplina y la instrucción. Se plantea frente a la carencia de ellas. El que no es ilustrado, o sea, instruido, es necio, y el que no es disciplinado es salvaje, decía Kant. La filosofía moral de Kant afirma que la base de toda razón moral es la capacidad del hombre para actuar racionalmente. Muchas gracias por su atención. Johann Heinrich Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 en la antigua Confederación Suiza. Murió el 17 de febrero de 1827. Fue un influyente pedagogo, educador y reformador suizo, el cual aplicó los ideales de las últimas ilustraciones a su pedagogía. Fue un gran conocedor de las obras de Rousseau y uno de los primeros pedagogos en todo el sentido moderno del término. Pestalozzi tenía una propuesta general, en el cual postulaba una religión sin dogmas relevados ni teologías de iglesia, a las cuales llamaba una superstición. Él era un cristiano devoto protestante, lleno de una piedad que inculcaba de sus alumnos y que expresó en muchos de sus escritos. Creó una propuesta general en la antropología social, sobre la cual asienta las bases de sus concepciones políticas y sociales, y la antropología personal, en el cual le sirve para saber cómo ha de orientarse la educación de las personas.
Eso enfocaba su propuesta educativa, en el cual buscaba la armonía con la naturaleza, la necesidad de la libertad en la educación del niño. Es preciso que éste sea libre para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que lo rodea. Hay que conseguir que el niño apetezca el bien. Continuamos en donde él comenta que el educador no debe ser una figura autoritaria. En el sentido, el docente debe estar al servicio de las necesidades del alumno y se debe confiar en sus virtudes para la educación popular. Veló por toda la principal del valor de su interés y fue de la educación igualitaria, es decir, poder educar a la gente marginada e integrar a los niños de escasos recursos a la vida social. Johann Friedrich Herbart nació el 4 de mayo de 1776 en Oldenburgo, Alemania, y murió el 14 de agosto de 1841 en Gotinga, Alemania. Fue un filósofo y pedagogo alemán. Se especializó en la Universidad de Jena y mostró muchos intereses por el ámbito pedagógico y reformista en los aportes de Johann Heinrich Pestalozzi. Heinrich, a lo largo de su proceso en las aportaciones pedagógicas, él considera como un fin educativo formar la moralidad, estableciendo un enfoque psicológico, empleando un modelo pedagógico. Se enfoca en el desarrollo de la virtud como un fin educativo y considera el alma como la unidad de éste. Con ello, él las diferencia en tres momentos esenciales, enfocándose en la disciplina, el gobierno de los niños y la instrucción. En base a esos, él crea unos fundamentos teóricos que sirven para su modelo pedagógico, en el cual plantea su método en un sistema de claridad y que los niños desarrollen en su tema de asociación. En la educación dentro de la sociedad, la principal idea de la educación es que los alumnos adquieran la información necesaria y la idea clave de su pedagogía es que la instrucción es la base de la educación. Buscaba que hay que dirigir con la autoridad al niño, incitar al niño a actuar, establecer reglas y mantener el espíritu de la tranquilidad y la serenidad, advertir y corregir, para que éste tenga un mejor desempeño y adquisición de aprendizaje.